ya no era Notre Dame, y menos con todo ese halo que el cine nos construyó alrededor del oscurantismo, etcétera, etcétera. Mi imaginario me habían cambiado un ícono. Y se trata de eso, pero no deja de ser Notre Dame, ¿no? O sí. No sé, depende para cada uno. Para mí fue muy fuerte el choque, realmente. Lo mismo me pasó con determinadas obras de pintura clásica, después de una restauración, cuando le sacan los viejos barnices y resaltan los colores brillantes originales, me cambiaron el Bosco. La Capilla Sixtina. No nos vayamos tan lejos. Hay algo que hay detrás de esto, como algo detrás de la idea del museo, que es el impulso de retener el tiempo, de detenerlo. Pero son líneas teóricas. Es una toma de posición teórica. En realidad nunca va a dejar de ser Notre Dame. El tema es si va a continuar siendo patrimonial, es una estrategia de conservación que tiene una base teórica que no está explicitada. Limpiarla, pintarla, lo que sea. ¿Las chicas de Tucumán están? Tucumán conocen, ¿verdad? Es para ustedes el ejemplo. Sí, claro. Pero son tomas de posición teóricas que no están ni bien ni mal. La toma de posición teórica es una decisión de vida. Digamos, cualquier científico es muy consciente de esto. Yo trabajo en arqueología, y en arqueología la cuestión teórica es realmente trascendental y es delimitante en las relaciones interpersonales. Nosotros, que es una manera muy elegante de decirlo, lo fuerte que es. Yo tengo un lugar teórico y muchos de mis amigos tienen un lugar teórico completamente opuesto. Con lo cual, a veces tenemos en un asado, cierto, vos sos evolutivo, así, ese tipo de cosas. Pero cierto, es porque lo que nosotros, los que estamos de un lado, hacemos determinadas cosas, incluso en términos de excavación, la decisión de excavar en ciertos lugares, de excavar de determinada cantidad, por ejemplo, determinada cantidad de volumen, extraer determinado volumen del terreno, recuperar ciertos materiales o no, son decisiones de campo, son decisiones prácticas, pero esas decisiones están absolutamente determinadas por nuestros lugares teóricos. Nosotros trabajamos de distintas maneras en el campo por nuestros lugares teóricos. O sea, no es un asunto menor. Sí, por favor. Sí, no, pero yo creo que acá tenemos que plantear si lo que queremos ver es el original, o si lo que queremos ver es una cosa modificada del producto de otra época y que no tiene nada que ver con eso. Hola. ¿Podés repetir? Esto es un tema que a mí me preocupa mucho, realmente. Si tenemos que plantearnos esto, si lo que queremos ver es el original, cómo era en el tiempo en que se dio esa casa de Tucumán y se, firma la independencia, o si lo que queremos ver es una casa hermosa, porque está hermosa, porque ¿quién va a decir que no está preciosa, pintada, ni siquiera como era a la cal, porque eso es una pintura que no existía en su época, y con unas, que me disculpen la gente que está de Tucumán, porque yo se lo he dicho a la directora de la Casa de Tucumán, con unas puertas que realmente ese color no existía en esa época. Si estamos viendo otra cosa. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, que es una cuestión de postura ideológica o teórica, pero estamos viendo otra cosa. Sí, porque es una decisión teórica. Es como discutir religión. O sea, ni bien ni mal. No está ni bien ni mal. Es como discutir religión. Bueno, digamos. entonces tenemos que decir que eso no era así. Tenemos que aclarar. Es que nunca va a ser así, porque la vida le pasó. Está bien. No importa la manera en la que la reconstituya, nunca va a ser lo que fue. Tenemos que preservarla, obviamente. Pero es otra cosa. Digamos, sí. La reconstitución no es lo que fue, porque los materiales, los objetos, las casas, nosotros, nuestros cuerpos, ¿qué es lo que hace que nosotros? Igual. Claro. Entonces, la toma de decisión de la reconstitución, de acuerdo con los parámetros o las técnicas que tuvo en determinado momento, es una toma de posición nada teórica. Es igual. No está ni bien ni mal. Bueno, pero nada es igual, pero sí yo creo que hay que tomar una decisión. Nada es igual, pero si la modificamos, porque eso es una modificación. Una cosa es que preservemos, que le dejemos, que hagamos, por ejemplo, que no caiga esa estructura. Entonces no podemos restaurar nada. Es que hacer que no caiga ya es intervención. Claro. Hacer que no caiga ya es intervención, ya es una toma de decisión ya, también. Por supuesto que restaurar. Lo que hagas o no hagas es una toma de decisión.
Obviamente. La cuestión es ser consciente Pero hay de qué implica eso. modificaciones. Sí, sí. Hay cosas que modifican. Pero tomar la decisión de preservarla, de que no se devenga abajo, es una intervención que no está ni bien ni mal. La cuestión es ser consciente de que es una toma de decisión con una base teórica, de qué es lo auténtico y qué es lo que es igual. En realidad nada es igual a otra cosa. Lo que hay son condiciones de identidad. Vos definís pero que... no es una identidad una puerta celeste, que es un celeste eléctrico, no es una identidad. Les voy a dar un ejemplo No es una de lo que la mayoría debe haber hecho en la escuela secundaria. Cuando nos explicaron las ciencias duras y nos explicaron que todos los metales se dilatan con el calor. Y si no lo hicieron en el laboratorio, por lo menos lo leyeron en algún lado, lo vieron en la tele. Que es cómo nos comprobaban, cómo nos hacían experimentar que los metales se dilatan con el calor. En física, que la física, el paradigma en ese momento, las ciencias duras, objetivas y neutrales. Entonces, una barrita de hierro se medía, se pesaba, se la ponían arriba del mechero Bunsen, la calentaban y la volvíamos a medir y había aumentado su tamaño. Volvían a calentarla a más temperatura, más tiempo y nuevamente. Otra barrita de hierro, hacían lo mismo, la conclusión era todo el hierro al menos siempre se dilata con el calor. La objetividad y neutralidad estaba dada por el hecho de que era la misma barrita. En verdad, dejó de ser la misma barrita en el momento que se la calentó, porque su estructura molecular fue alterada, se reestructuró. Dejó de ser la misma barrita. Para un científico, para un físico, es la misma barrita porque establece condiciones de identidad entre la barrita inicial y la barrita después de calentarla. Para el físico, las condiciones de identidad que reúne en los dos estados la barrita son las necesarias y suficientes para poder establecer parámetros de comparabilidad. Pero eso es una decisión subjetiva, que es la que todos tomamos en nuestra vida cotidiana. Es distinto tratar la física a tratar, por ejemplo, la historia o la arqueología misma, ¿no? Es diferente. Es una toma de posición y todas son respetables, pero es esto, es volverlo consciente, es qué lugar ocupo yo en mi lugar teórico, pero ni siquiera llegamos al mundo de ICOM y la discusión de ICOFON. Si esto estamos teniendo acá, Nelly, lo que habrá no llegamos al final. Cambien los pasajes. Hola, sí, se escucha bien. Mira, creo que es un poco bizantina la discusión y que no se han entendido lo que preguntó la persona que preguntó, no sé quién era, pero la persona que comentó eso, que objetó con el concepto de la conservación. La conservación tiene muchas, dentro de los conservadores hay muchas diferencias, unos opinan una cosa, otros opinan otra. Pero hay una cantidad enorme de normas y cosas respecto a la restauración. Y una de lo que creo entender que lo que quiso decir era que había, de algún lado por lo menos, a través de cuadros, de pinturas que las había en la época y todo, rescatar lo que la casa fue y no pintarla totalmente distinta. Y eso creo que está mal, pintarla totalmente distinta, sino que habría tenido que acercarla más a la realidad de su momento. Son criterios, nosotros pero yo no estoy no de acuerdo con la Casa Blanca si la otra era amarilla. No, pero nosotros no estamos diciendo ni que está bien ni que está mal lo de la casita ya de sé Tucumán. que ustedes no lo Estamos dicen. poniendo un ejemplo de un... Y lo de la puerta lo mismo, ella dice que por qué le pusieron un color así cuando... Podrían haberla dejado color madera, pero podrían haber dejado sin puerta porque la puerta original se perdió. Son decisiones. Vos pensás que para eso es que cuando uno restaura, por ejemplo, un muro de piedra, deja testigos para que se sepa que en ese lugar era distinto y ahí está restaurado y no es el auténtico. Entonces no sé qué criterio tuvieron porque yo no la vi la casa de Tucumán restaurada. No tengo idea cuál fue el criterio, pero por la foto me da la impresión que muy acertadas no estuvieron. Y eso muchas veces es un problema de los arquitectos, los decoradores y todo eso. Pero quien llevó adelante el proyecto, lisa y llanamente, quien lo pagó, fue una toma de decisión teórica, sea que lo supieran o no. Pero tiene que haber una normativa de alguna autorizada que no permita hacer desastre, porque si no cada uno hace un colorinche. Exactamente. Ay, por lo menos Telecom trata de normar esas cosas. Es que ya tiene una toma de posición. Y tenemos que una toma de posición. Exacto, ahí es donde vamos. Por eso, pero no hay algo... Yo no sería tan dura en pensar, y mirá que yo en la arqueología tengo líneas de teóricas complejas, sí, pero digamos,
Para mí, lo que hacen algunos de mis colegas están mal, y para algunos de mis colegas lo que hacemos nosotros están mal, digamos, porque no es lo que nosotros haríamos. Pero en realidad, automáticamente, este ejemplo que yo les di, ustedes son evolutivos, porque eso lo vuelve coherente. Digamos, lo que le da coherencia es, bueno, dentro de su línea teórica está bien lo que está haciendo. No es lo que yo haría y viceversa. Pero digamos, ese es el tema de la lógica interna dentro de las teorías. Si uno tiene que volver visible, tiene que visibilizar su lógica. Si avanzamos un poquito más, vamos a verlo en ejemplos menos, a casa Teresa, menos conflictivos, que podemos estar todo el día discutiendo, pero podemos seguir viendo las distintas posturas dentro de las teorías en museología. Disculpen, acá las chicas de Tucumán querían decir algo con respecto a la Sí, no, Teresa, un segundo que acá Teresa levantó la mano y... Un segundo nomás, me parece que lo importante no es ni la casa de Tucumán, ni los cambios, ni quién decide, ni qué es lo que se decide. Es lo que está por atrás, es para patrimonializar o mantener patrimonializado la valoración. En tanto, no se cambia la valoración de esta casa, del barco, de lo que sea, esta cosa es patrimonio, pues venir a ser patrimonio. Si no se la valora más, entonces hay que sentarse a discutir. Entonces, lo que configura el patrimonio y la posibilidad de musealizarse, algo que sea patrimonializado, se esté patrimonializando, es justamente la valoración, porque el patrimonio no está en lo material, está en la cabeza de uno, está en el sistema de valores. Yo en la resignificación. ¿Para dónde estaban yendo ustedes? Sí, Entonces, en algún momento vamos a llegar a ICOFOM, a la constitución de ICOFOM y a esas discusiones. El derecho a réplica de las chicas de Tucumán. No, solamente era que cuando hablaban de cuántas veces o que está cambiada, sí, en realidad la casa está demolida 3 veces, 2 veces, y vuelta a levantar. Y sí es cierto, no siempre se dice, no se sabe. Los que estudiamos la carrera más o menos sabemos, pero se debería decir, que era lo que decían recién adelante, o sea, está reconstruida, restaurada. Yo me enteré siendo visitante de la casa. A mí me indicaron cuál era la partecita que era original y me contaron la historia. Claro, que es el salón de la Juro. Es lo único original. Hay un... Sí. Ahí está cerca del micrófono. Ahí está cerca del micrófono. Buenas tardes. Creo que es muy importante tener en cuenta el fin último al que estamos apuntando, digamos, en este tema que estamos tratando. El fin último es un fin cultural y hasta espiritual se le puede llamar, ¿no? ¿A qué queremos llegar? ¿No? Y cómo se pueden, digamos, sujetar todas las demás cosas a ese fin último, ¿no? Porque es lógico, una casa, por ejemplo, una casa de Tucumán, o la casa de Sarmiento, acá también, con el transcurso del tiempo va a sufrir sí o sí transformaciones, ya sean antrópicas, ¿no?, de uno mismo, o con el paso del tiempo, la naturaleza, todo eso. Creo que es importante la discusión del fin último, digamos, de la museología. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos lograr? Ahí vamos, y bueno, esto es interesante, digamos, esto que les disparó así, pero ¿de qué están hablando? Ese es lo que desde las perspectivas críticas se llama precisamente poner en crisis aquello que damos por sentado, digamos. Es empezar a dudar un poco, así como lo empezaron a hacer cuando empezaron a construir ciencia, empezaron a preguntar, a decir, bueno, a mí la respuesta que me da desde la iglesia no me sirve, no me alcanza, empiezo a preguntarme otras cosas, a lo mejor las cosas no son simplemente porque Dios dice que así sean, a lo mejor hay leyes que gobiernan al mundo y esas leyes las puedo conocer y pueden ayudarme a comprender de otra manera el mundo. La idea de las perspectivas críticas es poner en crisis esas cosas que damos por sentadas que son de una sola forma. Y a lo mejor empezar a dudar un poco de lo que damos por sentado. Así que vamos a avanzar un poco. Pero igual hay una especie de anécdota, un cuento, un relato, en realidad que es muy conocido, que de hecho está en uno de los cuentos de Borges, si yo no recuerdo mal,
que es de un visitante, de alguien que va a Japón y visita, yo creo que el pabellón dorado, visita un templo de muchos siglos de antigüedad. Y el guía, al visitante le sorprende que está espléndido el templo y le pregunta a su guía, porque está sorprendido, porque dice, para algo tan antiguo me sorprende lo bien conservado que está. Dice que no se le nota el paso del tiempo. Y el guía le responde que solo en lo que iba del siglo se había incendiado 2 veces. Entonces le dice, ah bueno, pero este no es el templo original. Sí, le dice, claro que es el templo original. Dice, pero no me dice que se quemó. Sí, se quemó 2 veces, lo derrumbaron otras veces, hasta los cimientos. Dice, pero todas las veces lo reconstruyeron, sí, completamente. ¿Cómo no lo vamos a reconstruir? Es valiosísimo, es nuestro templo. Dice, pero entonces no es el original, no es el mismo. Y el guía japonés le responde, sí, claro, siempre fue el mismo. Es la idea. Exacto. Pero esa idea, ese valor absolutamente abstracto e intangible, se visualiza y se potencia a través de la materialidad. Y es eso lo que tenemos que empezar a poner en crisis. ¿Qué es lo que estamos conservando? El valor simbólico, esa intangible, o la materialidad que le dan soporte. ¿Y de qué manera tratamos a ese soporte? Las decisiones que tomemos son teóricas. Siempre. Y un ejemplo más y totalmente rústico, aunque es de Locke, de un filósofo, que es el calcetín en la media de Locke. Locke, discutiendo el tema, digamos, en la misma línea de la paradoja de Teseo, se preguntaba, tengo una media que me encanta, tarde o temprano se me rompe ese canto, a quien no le pasó, se me hizo un agujero, le pongo un parche, se rompe de nuevo y le pongo otro parche, ¿sigue siendo la misma media o no? Es una pregunta filosófica. ¿Y en qué momento es la misma media o cambió? Si hubiera que conservarla, ¿cuál conservamos? La primera, la del primer parche, la del segundo, mantenemos los 2 parches, dejamos que el tiempo le siga haciendo agujeros. Son lugares filosóficos y teóricos de cuál es la esencia de eso, ese valor abstracto que le da la condición de la media de Locke, y eso es una toma de decisión, desde un lugar teórico. Lo guardamos en la reserva de por vida para conservarlo. Ahí llegamos y con cuidado. O lo dejamos expuesto, que el tiempo que sea que pueda durar esa materialidad. Acá, con cuidado, porque están Nelly y Teresa, que son parte de estas discusiones de ICOFOM no desde sus principios, porque eso ocurrió desde la década del 70. Vamos a pasar muy rápido por Jelinek, pero ¿qué rol le cupo y le cabe a ICOFOM, el ICOFOM que somos nosotros? Bueno, hoy, y creo que ayer también en algún momento, se explicó qué es ICOM, cómo funciona y cuál es el lugar de ICOFOM y nuestro ICOFOM LAM dentro de ICOM. ICOM tiene comités, dentro de los cuales uno es de ICOFOM, pero no existió siempre ICOFOM, que es el comité creado específicamente para trabajar teoría museológica. Ese señor, Jan Jelinek, junto con muchos otros más que no voy a nombrar porque no les quiero hacer un matete con los nombres, y ustedes van a estar de acuerdo con los nombres, que además son de Europa. Son complicados los apellidos. Sofka, bueno, son complicados, ya ahora vamos a ver otro. Ellos comenzaron, sobre todo en la década del 70, en el contexto, bueno, los 60s y los 70s fueron años muy particulares a través del siglo XX, por todas las discusiones que se estaban generando en distintos planos. Entre ellos, una discusión no menor fue la de los filósofos posmodernos, como Foucault y unos cuantos más que después vamos a nombrar. Lo que es gracioso, porque yo me doy vuelta para mirar aquello y tengo acá el monitor para ver exactamente lo mismo. Este señor, junto con otros más, con Sofka, empiezan a ver esta cuestión de que un comité que existía antes de ICOFOM dentro de ICOM era el ICTOP, que sigue existiendo afortunadamente, que como todos ustedes saben, el ICTOP es el comité dedicado específicamente para el entrenamiento del personal de museos. Es un comité que tiene que ver con entrenamiento, con práctica, sin lugar a dudas. Entonces, la discusión, o en realidad el planteo es, si tenemos una práctica, nadie va a discutir que se documenta, que se conserva, etc. Pero lo que tenemos que pensar es en teoría, la teoría que subyace a esas prácticas. Y para eso necesitamos un comité específico, y crean ICOFOM, el comité que no es realmente un momento trascendental. Crearon